El Senado presenta el texto del paquete de infraestructura bipartidista. El líder de la mayoría demócrata en la Cámara Alta, Chuck Schumer, anunció que el texto ya está completo y que espera que se voten las enmiendas y se apruebe la proposición de ley en cuestión de días. El Senado de Estados Unidos terminó de redactar este domingo una primera propuesta del ambicioso plan de infraestructuras promovido por el presidente Joe Biden, que ahora deberá ser sometido a enmiendas antes de votarse en el Pleno. El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, demócrata por Nueva York, afirmó que impulsaría las enmiendas a la legislación que los senadores estaban ultimando durante el fin de semana. Dado el carácter bipartidista del proyecto de ley y la cantidad de trabajo que ya se ha realizado para alcanzar los detalles correctos, creo que el Senado puede procesar rápidamente las enmiendas relevantes y aprobarlo en cuestión de días, declaró Schumer en el Pleno del Senado. La medida incluye $555 mil millones en nuevos gastos para construir carreteras, transporte público y otras prioridades que el presidente Joe Biden ha puesto sobre la mesa, lo que inyectaría una suma inesperada de dinero en una serie de proyectos de transporte que durante mucho tiempo han contado con el apoyo de ambas partes. El proyecto de ley, que tiene 2.702 páginas, incluye $110 mil millones para carreteras. Tiene medidas destinadas a reformar Amtrak, revolucionar un programa de subvenciones para transporte y mejorar la red eléctrica. Otras disposiciones apuntan a la infraestructura de agua potable, la asequibilidad de la banda ancha y la reducción de las emisiones de los transbordadores. Hablando en el Pleno del Senado, los miembros de un grupo bipartidista de legisladores que trabajaron en el proyecto de ley dijeron que habían superado sus diferencias para elaborar una legislación que modernizaría la infraestructura obsoleta del país. Mucha gente se ha rendido con el Senado, afirmó el senador Joe Manchin, demócrata por West Virginia. Han perdido la fe en el Congreso, han perdido la fe en nuestra capacidad de poder hacer grandes cosas. Esto es grande, este es un gran proyecto, añadió. El senador Rod Portman, republicano por Ohio, agregó que el grupo había cumplido el compromiso de centrarse en la infraestructura central, en lugar de un conjunto mucho más amplio de propuestas inicialmente presentadas por la Casa Blanca, y de no aumentar los impuestos. Nos mantuvimos en esos dos principios, afirmó. El Senado votó 67 a favor contra 32 el miércoles, consiguiendo que 17 republicanos apoyaran el proyecto. Más de los 10 que se necesitaban para evitar una obstrucción y comenzar el debate sobre el acuerdo, una señal de que cuenta con un amplio apoyo en la Cámara de Representantes. Entre los 17 partidarios republicanos en esa votación se encontraba el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, republicano por Kentucky. Schumer dijo que una vez que se aprobara el proyecto de ley pasaría a un plan presupuestario para una medida aún más masiva de $3,5 billones para financiar las prioridades demócratas sobre el cambio climático, la atención médica y la economía, mientras los senadores trabajan para terminar el trabajo legislativo antes de que la semana que viene comiencen las vacaciones de verano. ¿Cumplió Donald Trump su promesa de donar los últimos 6 meses de su salario presidencial? Durante sus 3 primeros años de mandato, el expresidente anunció a quién iban sus donativos, la mayoría a agencias federales. Pero desde julio 2020 se desconoce si alguien ha recibido parte de los $400 mil que se comprometió a repartir. Donald Trump prometió donar los últimos 6 salarios de su pueblo como presidente, un monto equivalente a $400 mil, y cumplió ese compromiso, aunque solo parcialmente. Durante los 3 primeros años de mandato anunció a bombo, a platillo, a dónde iban sus donaciones, pero a mediados del año pasado los anuncios cesaron.
De esta forma, la Casa Blanca de Trump nunca aclaró si el expresidente llegó a regalar los últimos $220,000 de su salario, correspondientes a los últimos 6 meses de 2020 y los primeros 20 días de 2021. Ahora, 6 meses después de dejar el cargo, sigue siendo una incógnita lo que hizo Trump con ese dinero. Las primeras donaciones fueron para agencias federales, a las que abonó $100,000 cada trimestre. Pero el diario The Washington Post preguntó a cada una de ellas y ninguna dice haber recibido un donativo de Trump después de julio de 2020. El Post también solicitó información a las empresas de Trump y al abogado que ayudó a gestionar las donaciones, pero no respondieron. Un portavoz de la oficina del expresidente se comprometió a indagar en la cuestión y ofrecer respuestas, pero terminó por dejar de responder. El valor de estas posibles donaciones es pequeño, en comparación tanto con el presupuesto federal como con los bienes personales de Trump. Pero la falta de información sobre ellas plantea dudas sobre una promesa que fue clave para la imagen del exmandatario. Trump las mencionó en repetidas ocasiones, siendo presidente tanto en la Casa Blanca como en la campaña electoral, y llegó a afirmar que no sería valorado lo suficiente por los sacrificios que había hecho. Es mucho dinero, sea rico o no, es mucho dinero, y lo hice y a nadie le importó. Nadie dijo gracias, nadie dijo muchas gracias, reprochó durante una sesión informativa en la Casa Blanca en marzo de 2020. Trump prometió por primera vez que renunciaría a su salario en 2015, durante los primeros meses de campaña presidencial, pero la Constitución exige que el mandatario cobre, así que optó por donarlo a agencias federales concretas. Además, suele decir que es el primero que desiste de su salario, pero esa es una afirmación falsa. Herbert Hoover y John F. Kennedy lo hicieron antes que él. Trump realizó su primera donación en abril de 2017 al Servicio de Parques Nacionales para ayudar a reparar campos de batalla históricos. Fue anunciada desde la sala de prensa de la Casa Blanca por el entonces secretario de prensa Sean Spicer, mientras el secretario de Interior y un funcionario del Servicio de Parques sostenían el cheque ante las cámaras. Es cada centavo que el presidente recibió del primer trimestre. Es desde el 20 de enero en adelante, dijo entonces Spicer. Le siguieron al menos otras 13 donaciones, todas de $100,000 y repartidas entre 8 departamentos diferentes. Este patrón parecía contrastar con el historial prepresidencial de Trump con las donaciones benéficas. En 2016, el Post documentó cómo, siendo un ciudadano privado, había hecho grandes promesas de donaciones que no llegó a cumplir nunca. A medida que avanzaba el mandato de Trump, sus donaciones frecuentemente ponían de manifiesto sus prioridades políticas del momento, indicando los mensajes que trataba de enviar o las crisis que intentaba resolver. Donó a un programa de infraestructura del Departamento de Transporte a principios de 2018, durante uno de sus muchos intentos condenados al fracaso de celebrar la Semana de la Infraestructura. Esa, sin embargo, terminó por desbaratarse tras revelarse que el abogado de Trump, Michael Cohen, había comprado el silencio de una estrella de pornografía, que afirmaba haber tenido una aventura con Trump. En 2018 hizo un donativo al Departamento de Asuntos de los Veteranos, mientras la agencia estaba en plena crisis. Trump había despedido a un director y retirado a un nominado para seguirle, y mientras la pandemia de coronavirus amenazaba con consumir su presidencia en mayo de 2020, donó al Departamento de Salud y Servicios Humanos. La entonces secretaria de prensa Kayleigh McEnany dijo que el regalo apoyaría la investigación de tratamientos contra el COVID-19 y las medidas de prevención, para que podamos reabrir con seguridad. El último donativo conocido de Trump ocurrió el 23 de julio de 2020, según documentos del gobierno que demuestran que el receptor volvió a ser el servicio de parques para apoyar sus esfuerzos en la reparación y restauración de nuestros monumentos nacionales, según una carta que la abogada de Trump, Sherry Dillon, les envió junto al cheque. Después de ese regalo, nada o al menos nada público, ni Trump ni su Casa Blanca anunciaron más donaciones.
El expresidente sí siguió hablando de sus labores caritativas del pasado. A lo largo de 2020 mencionó repetidamente esos regalos con algo de amargura, lamentando que la prensa no hablará más de las donaciones. Soy el único presidente que no aceptó un sueldo. Lo que me sorprendió son $450,000. La única razón por la que lo mencionó es que nunca hablan de ello, dijo erróneamente Trump en un acto de campaña en Arizona en octubre de 2020.